Ya estamos en el aire. ¿Cómo estás, Julieta? Ahorita, así quieres que te responda como decía el papá, ¿te digo la verdad o te miento? La verdad, siempre, siempre. Tengo una angustia y un sentimiento así de que, bueno, justamente el tema de hoy, de verdad, ¿sabes qué? Lo estaba analizando y ahorita lo que tengo es muchísima ansiedad y un gran sentimiento de esto, porque siento que no lo estoy haciendo bien. Así que empecemos así, sí, de verdad, de verdad, de verdad. Bueno, tema de hoy. La culpa. Eso nos toca hablar hoy. Tema de hoy, la culpa. Podemos empezar definiéndola. Culpa tiene un término legal. O sea, este está basado en la verdad. Lo voy a leer. Es la falta o delito que comete una persona de forma voluntaria. O sea, hay conciencia detrás de eso. Hay conciencia, ¿no? planeamiento. Es la responsabilidad o causa de un hecho o una acción negativa o perjudicial que se le atribuye a una persona o a una cosa. O sea, en la definición de culpa hay una verdad. Se dictamina sobre algo o alguien que es responsable de un hecho o de una acción negativa, ¿no? Que ha causado daño o perjuicio a alguien. Y de ahí viene, legalmente deriva la palabra culpa. Y, gran descubrimiento, No. culpa no es lo mismo que sentimiento de culpa, ¿no? Porque Son dos cosas diferentes. el sentimiento de culpa, esta es la definición del sentimiento de culpa, es la sensación interna permanente de haber hecho algo malo, de ser mala persona, de hacer daño a los demás, de perjudicar a otros, de haber infringido alguna ley, principio ético o norma, tanto en situaciones reales como imaginarias, produciendo un malestar continuo. Dolor, me atrevería también a decir. Sí, sí. A veces dolor. Cuando dolor tú sientes permanente. la culpa, ¿dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Te puedes acordar de eso? Cuando sientes culpa. Cuando tienes el sentimiento de culpa. Acabo de vivir un episodio, ¿viste? Ese que me acabo de descubrir con culpa con un tema con mi hermano. ¿Eh? Sí. Eso fue heavy. Fue, si me dice, si dónde lo sentí físicamente, fue en mi corazón, porque estaba acompañado con mucho dolor. Con mucho dolor, impotencia. Entonces era así de... Me causó harto sufrimiento. O sea, descubrir que tenía culpa y exteriorizarlo me causó mucha pena, mucha rabia también, porque detrás de esto, o sea, lo que me generaba culpa era un episodio injusto, ¿no? Y esa injusticia me provocaba rabia, pero la culpa que tenía yo conmigo de no haber hecho algo, de todos estos escenarios ficticios, de si hubiese hecho esto, si no hubiese hecho esto, si hubiese intentado más, Claro, empiezas a poner mil caminos que ya no tienen sentido, digamos. Claro, mucha pena y impotencia. Y era así, de aquí, así de... En el pecho. Ajá. Sí. Sí, me acuerdo bueno, lo estuvimos charlando igual en los anteriores episodios. Me parece que tocamos el tema por encima, pero sí fue un evento bien fuerte. Además, es impresionante cómo podemos ocultar, o sea, sin querer, ¿no? Sin ser intencional, pero como una defensa de nuestra cabeza, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, es como ocultar ese sentimiento, porque en realidad no eras consciente de ese sentimiento. O sea, no eras consciente de que ese episodio en particular te hacía tener culpa, que era una culpa que tenías oculta, pero que había echado raíces en otras áreas, digamos, ¿no? No, pero creo que inconsciente no es lo mismo que oculto, ¿no? Oculto pareciera que yo lo quería ocultar. No conscientemente oculto, sino que en una defensa inconscientemente oculto. Inconscientemente como causa tanto dolor y es difícil procesar el dolor. Es muy difícil.
si no lo haces con el Señor, yo estoy así, yo firmo documento, pacto de sangre, así, que no, sin el Señor es imposible procesar el dolor. No puedes procesar el dolor sin el Señor de una manera correcta. Entonces, es un mecanismo de defensa, no me salía la palabra mecanismo, un mecanismo de defensa que inconscientemente pongamos ese sentimiento de dolor aparte, sin tener conciencia de esto, ¿no? Sin hacerlo conscientemente. Entonces, porque esto salió recién después de muchísimos años, han pasado muchos años, ¿no? Y un proceso que estás viviendo, que llevó a otra cosa y otra cosa, yo creo que el Señor permitió que salga ahora. Sí, sí, yo creo que salga ahora cuando que estás preparada no era para... el momento de antes de vivirlo. Pero viste, estoy justo en esta etapa en la que el Señor me está mostrando que ya no estoy sentada en la silla de víctima, ¿no? Entonces, justamente aledaño al episodio con mi hermano, estuvimos sentados todavía en sillas de víctima, ¿no? Y no, creo que en el amor y en la misericordia que Dios tiene y en su perfección y en su paternidad, Él siempre nos lleva a trabajar un día a la vez y también un tema a la vez, una área a la vez. Nunca nos tira el bollo, así, toma, esta es la maleta en la que tienes que trabajar. No, o sea, avísame cuando termines. Claro, no, siempre... sus prioridades, una cosa que he aprendido con el Señor es que sus prioridades no son las mías, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, con respecto a mi seguridad, a las inseguridades que tenía conmigo, las físicas y todo eso, para mí esa siempre era prioridad. Tengo que trabajar en esto y ya. Pero Dios, de su mano, me llevó a trabajar en otras cosas primero, ¿no? Y me hizo trabajar el perdón, carácter. Claro. Un montón de cosas primero y al final, en mi caso específico, dejó este tema de la seguridad, del amor propio, de autoestima, para el final. Pero porque en mi caso era mucho más profundo que todo lo demás. El perdón con mi papá fue lo que enfatizó, ¿no? Los primeros 10 años se dedicó solo a eso, por ejemplo. Imagínate el tamaño de dolor para que te llevara 10 años. No, pero creo que me tomó tanto porque no sabía lo que era perdonar. No lo entendía. Entonces yo creía que las palabras estas de te perdono, perdóname, que nos dijimos ambos muchas veces, más de una vez, que siempre lo sentí sincero. Ojo, nunca, no es que yo tenía duda de que si él estaba arrepentido o no, o viceversa, ¿no? Porque yo también, en mi afán de venganza, igual lo herí harto y lo ofendí harto también. Pero así que no era la ausencia de sinceridad, sino que era la falta de entendimiento de qué era el perdón. Entonces yo creía que algo tenía que pasar con estas palabras, con la pronunciación de las palabras, te perdono, perdóname. Y no tenía conciencia de que había una decisión detrás que no había tomado. Yo estaba esperando que Dios se haga cargo, que Dios se lleve... Claro, que es lo que esperamos todos en realidad, con todo, despertarnos a la mañana siguiente después de haber orado mucho y decir, oh, me siento una paloma, no soy una pluma. Soy como una gacela que corre libre por las praderas. Oh, me he despedido de todo dolor, lo he perdonado todo, soy libre. No, y no es así, hay que procesarlo. Y así, entonces nos llevó... siempre nos lleva un paso a la vez, un día a la vez, un tema a la vez. Y Él es bueno, es paciente, es misericordioso, no nos deja solos en el proceso, que creo que es lo más milagroso, maravilloso de todo, que Él lo camina con nosotros. Sí, literal. Yo te cuento un poco de mi experiencia con la culpa. Para mí la culpa ha sido una hermana melliza y siamesa, además. Así, ha sido una hermana que ha vivido conmigo y que vive conmigo en él, así pegada a mí. Es como que aquí, digamos, tengo una hermana, ¿no? Que se llama la culpa, que está todo el tiempo conmigo y con la que lucho constantemente. Pero creo que tiene que ver, estaba pensando, analizando, ¿qué es la culpa para mí? Primero que la siento aquí. Es una opresión y ¿no? Y este pensamiento continuo de que no lo estás haciendo bien, podrías haberlo hecho mejor. Y tiene que ver con la desvalorización, ¿no? O sea, la raíz de eso es la desvalorización, que viene
del, de esa sensación de abandono, digamos, ¿no? De yo no valgo. Claro, y esto continuo de ver en el mundo en realidad, ¿no? Que si lo haces bien, desde los perros, ¿no? Está muy catín, una galleta. A nosotros desde el colegio, si estudias, si te esfuerzas, vas a tener buenas notas. Siempre hay una recompensa cuando haces bien las cosas. Entonces, esto de cuando veo que los resultados no son buenos o cuando veo que se me está escapando de las manos todas las cosas, como ahora, por ejemplo, que tengo muchísimo... esta noche tengo que salir de viaje, tengo trabajo, tengo cosas pendientes con el evento de Gracias a Dios que naciste mujer. Yo estaba súper tranquila y ayer en la reunión que tuvimos hicimos una lista y son 2 hojas de mi agenda enterita, ¿no? De cosas que hay que hacer. Milagrosamente el Señor ha puesto en mí el delegar a personas cosas que yo misma me estoy asombrando de la paz que tengo de haber delegado tanto a tantas personas. Porque siento que esto es del Señor, no es mío, no es algo que me pertenece, ¿no? Pero tengo paz en eso, no estoy luchando con eso. Pero siento esto de que no lo estás haciendo bien, porque ya deberías tener esto. O sea, si lo hubieras hecho bien, ya hubieras avanzado en esto, ya tuvieras esto solucionado. La mudanza, el departamento que estoy terminando de poner, qué sé yo, varias cosas, el departamento es más chico y siento que es un vómito de desorden, sigue saliendo desorden, yo pongo en orden y sigue saliendo cajas y siguen saliendo cajas, entonces siento que es que no lo estás haciendo bien, es que como no hiciste lo correcto, entonces ahora no te organizas, entonces es que no lo estás haciendo bien y es un pensamiento continuo, constante, esta culpa. Entonces, a ver, ¿cuándo existe la culpa? Voy a pasar esto porque creo que para establecer bien los parámetros y las verdades en nuestra vida tenemos que tener claro, tenemos que aprender a esclarecer cuándo es culpa y cuándo es sentimiento de culpa, o sea, cuándo es válido y cuándo es inválido. Y a la vez, siendo válido o inválido, culpa o sentimiento de culpa, ¿cómo se sale? Claro. ¿No? Porque se puede, de ambos casos, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, ¿cuándo existe la culpa? Según Cuello Calón, existe culpa cuando obrando sin intención y sin la diligencia debida de causa un resultado dañoso, previsible o penado por ley. Y según Freud, la culpa es un dolor físico que se impone al propio individuo por haber traicionado a otro, por poner en riesgo su amor por poner en riesgo su amor. Claro, Freud es más literario, así que es más romántico. Claro, entonces, era psicólogo, era psiquiatra, creo, Freud. Entonces, creo que es súper importante tener en claro esto, ¿qué es culpa? O sea, realmente... analizar, ¿no? Si tengo me siento culpable de algo. Primero tengo que definir si es imaginario o es real. Porque lo estábamos hablando de si termino embarazada fuera del matrimonio. Puedo analizar los hechos y dictaminar sobre mí que soy culpable, ¿no? Claro. Porque yo fui la que tomé la decisión de tener relaciones sexuales con alguien. Y como producto hay un embarazo. También puede estar acompañado con el sentimiento de culpa. Sí, en este caso los dos. Claro, en este caso vendrían a ser los dos. ¿Dónde podría ser solo culpa? Por ejemplo, un asesino consciente, un asesino en serie, de ese que planifica, ¿no? Planifica dónde va, dónde lo pillo, a qué hora, prepara su arma, todo. Sí. Llega un juez, llega a un juicio y es declarado culpable, porque él tiene total y absoluta responsabilidad del asesinato que cometió. Además, los hechos evidencian que tiene la culpa. Entonces, en este caso, es culpable de un acto. Claro. ¿No? Dentro de la culpa hay 2 tipos de culpa. Igual, el consciente o el inconsciente, que justamente en este mismo caso del juicio está de si mató a alguien así premeditadamente con planificación, que le revisa la computadora y hay un historial de búsqueda de arma, de modo, de cómo ocultó cuerpo, ya.
Y el inconsciente, que es que, no sé, estaba borracho, le dio un puñete a alguien y ¿Qué ese le alguien pasó a se ese cayó. actor, a Alec Baldwin, ¿no ves? Que estaba filmando una película y tenía hace poquito fue que tenía una pistola, justo le estábamos hablando ahorita, tenía una pistola, él pensó que era de salva y cuando hace la prueba para el disparo le da creo que a una de las asistentes de producción y la asistente de producción muere, ¿no? Claro. A veces inconsciente, o sea, pero aún así delante de un juicio saldría culpable. Y él mismo, si autogestiona el hecho, se va a ser responsable y va a asumir culpa Claro. porque él fue el que disparó. Va a haber arrepentimiento. Bueno, tal vez yo me estoy adelantando. Sí, estoy adelantando. Sí. Todavía no llegamos ahí. Pablito está deshaciendo la casa. Despedido, Pablito. Había demasiada luz y quiso cerrar la cortina. Sí. Entonces, y el inconsciente está, por ejemplo, en una borrachera, de repente alguien le dio un puñete a alguien, ese alguien se cayó de cabeza y el golpe lo mató. Cuando le dio el puñete no estaba pensando voy a matar a este tipo, no voy a matar a esta persona. Fue una acción... Claro, premeditada, o sea, sin querer queriendo, no premeditada, sin querer queriendo, no dimensionada, no pensando en consecuencia, pero que igual en un juicio podría resultar culpable, pero sería el inculposo, ¿no ves? Ajá. Que tiene culpa, pero no, a la vez. Claro, o sea, tiene culpa del hecho, claro, pero no de la motivación. No había motivación, no había no había premeditación. Claro. Ni alevosía. Entonces, por ejemplo, en una relación abusiva, que eso es lo que pasa, ¿te das cuenta? Lo que pasa ahora, el abusivo te pega, el abusivo le pega a la mujer y encuentra la manera con manipulación y con mentiras de hacerle sentir que ella tuvo la culpa. Sí, totalmente. Por el comportamiento que tuvo, por la sonrisa que brindó, por la ropa que llevaba puesta. Porque le contestó mal, porque la comida estaba fría. Y le genera este sentimiento de culpa, ¿cachas? ¿No? Que no tiene nada que ver con la culpa, porque si esa persona que fue golpeada se sentara así en frialdad, ¿cómo se llama? En equidad, no. Imparcialidad, a analizar los hechos. Bueno, estoy hablando ahora desde afuera, ¿no? Alguien de adentro es muy poco probable. Estoy recordando así, haciendo es muy poco probable que... Y realmente sientes la culpa. Claro. O sea, cuando una persona te grita y te dice, es que fue tu culpa, es que vos no hiciste, es que sos mala madre, es que sos... es que no llamaste, es que ¿por qué te demoraste? ¿Por qué no sé qué? Entonces realmente sientes que es tu culpa. Sientes que tú lo estás haciendo mal y que podrías haberlo hecho mejor. Y es un sentimiento de todo el tiempo. ¡Ay! Continuo. Ajá, continuo. Ajá, no se termina nunca. Y estás todo el tiempo tratando de hacer las cosas mejor y nunca alcanzas. Nunca alcanzas. Por eso digo que es súper importante establecer las verdades. Tener claro cuándo es culpa y cuándo es sentimiento de culpa. Cuando realmente me puedo atribuir una responsabilidad y cuando no. Por ejemplo, ahora mientras te escuchaba recordé que yo durante mucho tiempo cargué con la culpa de existir. Sí. ¿Cachas, sí, lo no? contaste en algún podcast, no sé si en el anterior o... Claro, sí, con la culpa de haber nacido, ¿no? Por todo lo que provoqué, así de ser la hija que fuera del matrimonio cristiano, antes de conocer al Señor, antes de que mi papá, ¿no? Se convierte, que no sé qué. Entonces, durante mucho tiempo cargué con esa culpa hasta que el Señor me llevó a hacer así, a tener sentarme imparcialmente y analizar los hechos, ¿no? Así de, ¿me puedo atribuir realmente esa responsabilidad? ¿Tuve alguna decisión yo en mi gestación? ¿Cachai? Claro, no, pues no. Hay una película, no creo que lo haya visto porque así de los suburbios, se llama Kirikú. No, ni idea.
Una película española, una que le gusta, le encanta a mis Apenas hijos. si veo las de Marvel, imagínate. Y en esta están en una tribu francesa y hay una mujer embarazada y el bebé desde la panza le dice: madre, madre, dame a luz. Y la de un hijo que habla desde el vientre de su madre, Así como en español. puede darte a luz solo. Y sale. Bueno, esa es una ficción, por ejemplo, ¿no? Entonces, en la gestación de alguien, estoy segura que hay un montón de personas que cargan con la culpa de existir, de haber nacido. Personas que adultos que dicen: pucha, mis papás no estarían, no se habrían separado si yo no hubiese nacido, o se hubiesen separado si yo no hubiese nacido, siguieron juntos y haciéndose daño y sufriendo porque yo nací. ¿Cachan, no? O sea, nunca debieron casarse y al final terminaron juntos porque yo nací. Y cargan con esa culpa de existir. Pero si te vas a los hechos, Estoy no hay pensando en los forma. hijos de madres que hayan podido fallecer en el parto. Por ejemplo. Qué fuerte. Ajá. Qué fuerte. Por ejemplo. No sé, hijos de violación, por ejemplo. Resultado de una violación. Que por ahí las mamás terminaron suicidándose. Sí. Cosas como esas. No sé. Y así, un montón de escenarios. Pero que implica la gestación de alguien. ¿Cómo podríamos ser responsables? Yo, en mi caso, ¿cómo podría ser responsable de mi existencia? ¿No? No existe. Entonces ahí no es válido que yo cargue con culpa. Primero, que no soy responsable, así que culpa no debo tener. Como término legal, como lo leímos, ¿no? Que es responsable de algo. No tengo culpa. Y de ahí paso al otro, el sentimiento de culpa, que es con el que cargué durante mucho tiempo. Y ahí es donde voy al Señor. Y el Señor me lleva a analizar esto, a pensarlo así. A ver, ¿quién lo decidió? ¿Tú le dijiste a tu mamá que tenga relaciones con tu papá y a tu papá que tenga relaciones? No, yo no estaba. Mi mamá ya quedó embarazada, me quería abortar. Se arrepintió después de la primera inyección. Sí. Historia real. Sí, sí. ¿Quién le dijo? ¿Yo le dije que no me aborté? No, fue una decisión que ella tomó y que mi papá respaldó. Después nazco. ¿Por qué no me regaló? ¿Por qué no me mató? ¿Por qué no me dio una adopción? ¿Por qué? ¿Estuve yo en eso? No. Tampoco. Exacto. Y por último, ¿sí? ¿Por qué no me he muerto? O sea, estoy entre 40 y la muerte. ¿Por qué? Exagerada. Nada que ver. Serás pues vos, diría la guaraya. Bueno. Vaya. ¿Por qué no me he muerto? Soy yo igual la responsable de seguir con vida, de mantenerme con vida, es mi decisión. Que siga en pie hasta el día de hoy haciendo este podcast. No. Entonces, en mi caso específico, que al final creo que es para todos, detrás está la voluntad y la decisión final y soberana de Dios. De la existencia de estos seres que creemos que no debimos venir. Porque hay un montón que no llegan a término. Violaciones que no terminan en embarazo, relaciones sexuales prematrimoniales que no terminan en embarazo. Incluso dentro del matrimonio. Yo tengo un tercero dentro del matrimonio, un tercer bebé que no, su corazón simplemente dejó de latir, por ejemplo. Entonces, ahí está la soberanía o la voluntad de Dios, ¿no? Y en nuestro nacimiento está también. ¿Cuál fue mi mayor y más grande consuelo? Y lo es hasta ahora, es que cuando Dios me hizo entender esto, y me dijo, ¿no? Que cualquiera que contienda contra mi nacimiento, contra él contiende. Entonces, pero eso después me lo nutrió, que si Él decide y lleva a cabo el nacimiento de un ser humano, no está viendo en el camino qué hace con él,
¿Cachai, no? Sí, sí, ¿Y sí. ahora dónde lo pongo? Digamos? Claro. ¿Y ahora qué hago? La madre decidió tener lo que hacemos, digamos, ¿no? O No sea, anda corriendo así, Gabriela y todo de lado a Sí. lado viendo como... Ángeles, vengan, necesitamos directorio. Claro, sí, claro, se aceptan sugerencias. No existe. Él cuando lo decidió ya tiene un plan, Claro. ya tiene un propósito. Y son buenos, y son increíbles, y son así mucho más grandes de lo que podemos imaginar. O sea, los 2 hijos que tengo, o sea, no tienen nada que ver con mi historia, o sea, con lo que fui, y es porque Dios reescribe todo, y ha reescrito la historia de ellos, ¿no? Todo, que vivo en otro país, que estoy casada, por ejemplo, algo que en mi familia no se da, no es el común, un denominador. Ay, me da como vergüenza. Tengo casa propia. ¿Por qué? Tengo casa propia. Por ejemplo. Entonces, y eso es solo Dios. Y sé que todavía incluso me falta por descubrir lo que Él tiene planeado para mí. Y no es que lo planeó ahora, ya lo tenía planeado cuando decidió que mi vida se lleve a cabo. Que nazca a pesar de y contra todo pronóstico. Y eso es para todos los que puedan llegar a sentir culpa. Si existen, Dios así lo dispuso, y si lo dispuso, tiene un plan que lo va a llevar a cabo a pesar de nosotros mismos, incluso. Ahora que estabas hablando, estaba pensando en... Claro, yo me quedé en mi cabeza con esto de por qué tengo todo este tiempo el sentimiento de culpa, ¿no? Un sentimiento con el que lucho todo el tiempo es las malas elecciones que he hecho, ¿no? Así, por mi culpa no tengo esposo, por mi culpa no elegí bien, por mi culpa no he llegado a tener un auto, digamos, tener una casa propia, por mi culpa, ¿no? O sea, ese sentimiento. Y estoy pensando que es un montón de de mentiras que se han sembrado, que han sembrado en mí otros, ¿no? Desde niña, por ejemplo, ¿no? El crecer con esto de que tengo algo raro. Tengo algo raro, yo solamente sirvo para, o sea, la parte, o sea, yo solamente soy sexual, hacen de mí lo que quieren, es para lo único que sirvo, para lo que estoy hecha, y es la manera en la que tengo de enganchar y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? O sea, crecer con ese pensamiento. Al mismo tiempo sentir esto de... No sé, no, Dios, acabo de mandar un mensaje y dice, Julieta, cállate. Así. Y vuelve a leer Isaías 61. Y bueno, pero con esta lucha y pensar en que tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien. Tengo que hacerlo bien para que mi mamá vea que soy capaz, para que mi hermano vea que soy capaz, para que mis hijas vean que soy capaz, para que mi ex marido vea que soy capaz. El otro día, me estoy acordando, sentí una satisfacción tan fuerte cuando era yo la que le decía, ¿qué necesitas? Pague el carpintero, pague el pintor, pague el... Si ahora soy yo, ¿no? La que... porque el papá de mis hijas me estaba ayudando con la mudanza y hacer un par de cosas. Y era, ¿qué quieres? A ver, háganme la cuenta de qué. No, y el otro, no haber gastado no sé qué. ¿No? Entonces yo, ¿cómo han cambiado las cosas? Y sentí satisfacción y me sentí valorada. O sea, sentí que yo tenía valor. Pero mi valor no puede venir de ahí. Exacto. No, o sea, mi valor no puede, estoy confesándolo aquí ante ustedes. No puede venir de ahí. Y no está bien que venga de ahí. Cuando lucho mucho con esto de que del reconocimiento, pero no me gusta ser expuesta, pero sí me gusta que me reconozcan. No sé si cómo explicártelo. Creo que eso del reconocimiento es una lucha de todos. De necesitar la aprobación. La aprobación no es de todo, pero sí ¿cómo se llama? El honor, el recibir honor, recibir mérito.
sino lo mío es aprobación. No es reconocimiento por mérito, sino aprobación, que soy aprobada. Eso es. Eso es. Y es mi oración continua con el Señor, ¿no? O sea, quiero sentir que lo estoy haciendo bien. Quiero sentir que te estoy, que estás orgulloso de lo que hago, ¿no? Pero justamente eso viene cuando no has... Cuando no has entendido... Gordita, Ay, gorda no nos visita siempre, gorda. he hecho una invitada especial de hoy. Es lo más dulce que hay en esta casa. No, la Eva es lo más dulce. Ese sentimiento de... la necesidad de valoración, que es esta aprobación, que otros te validen, sí, es justamente porque no se ha logrado llegar a entender quién eres en Dios. Todavía no hemos aceptado ni creído cómo es que Dios nos ve. Porque a veces tenemos la idea de cómo, del amor que Dios tiene por nosotros, de cómo es la imagen que Él tiene, que no nos ve con rechazo, con repudio, ¿no? Que nos ama incondicionalmente, como especial tesoro, como perla, por el que estaría dispuesto a comprar todo un terreno solo por esa perlita, por ejemplo, por el que estaría dispuesto a morir otra vez si fuera necesario, pero no creemos que es para nosotros. Exactamente, Es o sea, para sé todos, que es capaz de hacerlo, pero para... conmigo no creo que lo haga, digamos. Entonces hay que llegar al punto en el que se entienda y se crea que es con nosotros. Porque ahí, una vez más, es tu decisión, ¿no? Él ya te dio la herramienta, ya te dio el conocimiento, tienes la teoría, pero ahora depende de ti el creerlo o no, hacerlo tuyo o no. Sí. ¿Cacha, no? Sí, sí, porque sí. si no se le va a seguir atribuyendo a los demás, menos a mí. Y al final es más factible recibir esta aprobación, o sea, mini recompensa, migajas de recompensa que me dan los demás, en vez de esta recompensa eterna y permanente del Señor, que es su amor incondicional, su fidelidad, su anhelo ferviente de estar con nosotros para siempre. Porque eso debería ser, cuando dice bástate de mi gracia, eso realmente debería ser suficiente. Sí. Estoy en este preciso momento, en este preciso segundo del minuto ahorita, en eso, ¿no? Te estoy obedeciendo, no porque te creo, no porque, a ver, sí creo en su poder, sí creo en lo que es capaz de hacer, sí creo en el amor que Él tiene, sí creo, pero en apoderarme de eso, ¿no? Entonces, en este momento estoy en obediencia absoluta, porque he decidido creer en que es lo mejor para mí porque viene de Él, ¿no? O sea, sé que para los demás es, y puedo decirlo, o sea, estoy plenamente segura de que a cualquier persona yo le puedo decir, elige por Dios, o sea, elige por el Señor, no hay chance. Estoy en la lucha y en el proceso de verlo para mí, ¿no? Estoy llena de pelos, de verlo para mí. Pero bueno, ahí vamos. Volvamos con lo de la culpa. ¿Para qué me puede servir la culpa? ¿La culpa es buena en algún momento, en algún punto? Si te enseña a aprender de los errores, si te lleva al arrepentimiento. Eso, culpa y arrepentimiento. Tú siempre haces una comparación entre la culpa y el arrepentimiento. O sea, sé a lo que te refieres y creo que aplica, ¿no? Cuando yo digo que uno se puede arrepentir de lo que hace sin nunca jamás arrepentirse de lo que es, Sí. ¿no? Que yo me puedo arrepentir de haberte robado la Biblia sin arrepentirme nunca de ser ladrona, Sí. ¿no? Puedo arrepentirme de haberte mentido a ti porque me descubriste sin nunca jamás arrepentirme de ser mentirosa. Entonces tiene que ver con... una tiene que ver con actos, que creo que es lo de la culpa, que me siento culpable, tengo un sentimiento de culpa por esto que hice, me descubrieron y ahora todo está a la luz, y no necesariamente tiene que ser un arrepentimiento, ¿no? Porque el arrepentimiento siempre me va a llevar no a corregir mis acciones, sino mi naturaleza, lo que soy, no lo que hago. ¿Pasa, no? Entonces, creo que esa es una...
una comparación y una diferenciación que hay que tener súper clara para saber, para distinguir el arrepentimiento del sentimiento de culpa o de sentirse mal por haber hecho algo, que no es lo mismo. Arrepentirse de algo, de sentirse mal por haber hecho algo, no es lo mismo. El arrepentimiento siempre te va a llevar a no hacerlo de nuevo, y eso al convencimiento y la decisión de no volver a hacerlo. Y eso inevitablemente y de forma natural y como consecuencia va a provocar que ya no seas la misma persona. Porque el que roba no roba más. El que roba no roba más. O sea, ya no es ladrón. No solo ya no roba, sino que ya no es ladrón. El que era adúltero ya no adultera más. Así que no se trata solo de que ya no busca mujeres, no busca hombres, sino de que ya no es. Ya ese cambia no es. en su esencia, porque permite que Dios trabaje y Dios cambia desde el origen. Claro, o sea, desde la raíz. Claro, ¿no? desde adentro, desde... y te hace volver al origen, porque el Señor no quiere, el Señor no te hizo ladrón, el Señor no te hizo mentiroso, el Señor no te hizo adúltero, el Señor no te hizo, no sé, golpeador, el Señor no te hizo, ¿no? Las malas palabras. Así no. ¿Qué? Las malas palabras, por ejemplo. Puedo sentirme mal. O sea, en realidad, en cuanto a las malas palabras, la persona que lo dice sabe que está mal. Sí. Porque hay cierto núcleo en los que no lo dice. No habla así, no se comporta así. ¿Cachai, no? Y hay otro núcleo con el que sí, que le da rienda suelta a la onda de las malas palabras, ¿cachai, no? Si fuera algo que en eso realmente... he cambiado mucho, pero todavía si me quemo, si me charco el dedo, te aseguro que no me sale, ¡ay, reflautas! No me sale eso. Entonces, eso, por ejemplo, es algo que de lo que deberíamos arrepentirnos, ¿cachai, no? No solo sentirme mal porque lo dije delante de alguien o porque capaz y se me salió, y ese creo que es el más claro ejemplo de arrepentimiento y culpa. Gordita, te voy a bajar porque tu ronquido está en el micrófono. ¡Oh! Ya no importa. Parte de la decoración. ¿Se ve? No sé. Creo que no. Ya no importa. Bueno. Y alguien que está realmente arrepentido de decir malas palabras, no solo deja de decir malas palabras delante de alguien, deja de ser un mal hablado. O sea, ya se aprieta el dedo y ni así le sale. No he llegado ahí. No he llegado ahí. Lo intentaré. Lo intentaré. Ni así le sale porque eso es algo que ya no es. No es más su naturaleza. Pedro, después de que empieza a apacentar ovejas y así, ya tiene este reencuentro con Jesús cuando le dice, me amas 3 veces, ¿no es? Apacenta mi oveja, cuida de ella. De ahí, nunca más Pedro anduvo cortando orejas. Dejó de ser ese que resolvía con violencia y con hostilidad las cosas, con agresión. Pero aunque tenía el mismo carácter efusivo feroz, y así, pero apasionado, sí. ¿Cómo se llama? Pero ya cuando está en las manos de Dios, cuando está en las manos de Jesús, todo ese temperamento tiene un propósito. Claro, está usado de la forma correcta, en el lugar correcto. Entonces, hay un salmo que a mí me gusta mucho y puedo conocer un poco más de David, cómo él se... ¿Ah? Me cae bien David. A mí también. Sí, me parece que es Ezequías. Amo sí. Ezequías. Amo. No, a mí me... Bueno, tengo varios, pero creo que a mí... Ay, sí, ya nada. Otro día hablamos de nuestros héroes de la Biblia. Me encanta David porque es un hombre... Ayer justo estaba hablando con mi hermano en una charla así rapidita que tuvimos y le decía... David metía la pata cada 2 por 3 más o menos, ¿no? Y metió la pata bien, o sea, no es que metía la pata diciendo una mala palabrita o que, o sea, ¿no? O sea, la metía con ganas. La metía con ganas. Cuando metía la pata era con todo. Pero él realmente en la culpa sentía arrepentimiento, o sea, venía con la culpa, él iba delante de Dios arrepentido de lo que había hecho. Y solamente quiero leer 2 cositas donde en el Salmo 51, que es un salmo que escribe él, supongo, la verdad es que no estoy, imagino que es después de que pasa lo que pasa con ¿cómo se llama? Con Betsabé,
¿no? Cuando la ve y no sé qué, la desea y le dice, tráigamela a la niña, así, tráigamela para acá, ¿no? Y la embaraza y encima, no solo eso, sino que además manda a matar al marido porque se vio descubierto el niño. Bueno, entonces dice, en el 51:10, léanlo porque es hermoso cómo él derrama su corazón. 51:10 dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro y tu buen espíritu renueve mi interior. O sea, él estaba pidiendo estaba entregando ese arrepentimiento que tenía y pedía estaba dispuesto a que el Señor cambie eso en él, ¿no? En el 12 dice, si no, restáurame tu gozo y tu salvación y susténtame con tu glorioso espíritu. En este versículo se nota que él estaba desgarrado por lo que había hecho, o sea, por la decisión que había tomado. Estaba realmente con dolor, arrepentido, con vergüenza, sentía que ya no tenía gozo con el Señor, que eso es algo que cuando se te va ese gozo con el Señor es horrible porque te sientes como si estuvieras caminando sobre la nada. Esa es la sensación que tengo cuando... Normalmente ese gozo viene cuando estás por hacer algo, cuando ahora con lo del evento, digamos, tengo días en los que no lo voy a lograr, no eres suficiente, no puedes, no sé qué. Entonces digo, no, Señor, a ver, esto es tuyo, ¿verdad? Pero bueno. Y en el 13 dice, para que enseñe a los inicuos tu camino y los pecadores se conviertan a ti. Además, él está pensando, soy un instrumento de Dios. Y no quiero que esto vaya a... perjudicar otras vidas. Él estaba preocupado y tenía amor o sea, lo que he hecho ha sido, que en alguna vez lo he sentido, que lo he charlado con vos, creo que mi metida de pata y mi falta o sea, mi mala decisión ha hecho que esta otra persona pierda su salvación, que gracias al Señor después hemos visto que no, o sea, sabemos que no porque el Señor ya nos ha confirmado que no. Pero ese dolor que él sentía, ¿no? por las personas que lo rodeaban o por la gente seguramente que él sabía que a través de él podían convertirse. Entonces creo que son 3 puntos en los que David realmente siente un dolor profundo. Y es una buena muestra de que está arrepentido y de que quiere un cambio. Y cuando sientes culpa y no sientes esto de que quiero cambiar y solamente sientes esto de que ay, no le voy a volver a mentir a Andrea, digamos, ¿no? No es que estoy sintiendo arrepentimiento de que no soy una mentirosa, ¿no? O sea, no es solamente no volverle a mentir a Andrea, es no volver a mentir más. ¿Y no puedo hacer el cambio solo? No puedo. O sea, no se puede. Yo el otro día lo decía, cualquier cambio que uno quiera hacer, si lo hacemos en el Señor, tiene fecha de caducidad. Ya sea que dure un año el cambio, un mes, una semana, un día, tiene fecha de caducidad. Eso se va a caer así. Es como ir corriendo y no darte cuenta que hay un precipicio, te vas a caer. Porque no hay un cambio desde la raíz. Un cimiento. ¿No? Desde el cimiento. Sólido. Entonces, ¿cómo se sale de la culpa? Primero, el primer punto, esclarecer si hay culpa o sentimiento de culpa. ¿Tienes responsabilidad o no? Asumir. ¿No? Entonces, si la respuesta es no, obviamente desecharla, ¿no? Ahí no hay misterio. Ahí tengo que tomar la decisión de creerme inocente. ¿No? Así de, me pegó por el vestido que me puse. Estoy dando no sé, a cualquiera, que el Espíritu Santo le rellene este lado. Sí. Y de ahí concluir si realmente es mi responsabilidad o no. Y si no, como en este caso, creerme inocente. Así como me creo culpable, así como tomé la decisión de creerme culpable, de aceptar esa como mi verdad, decidir por lo otro. Soy inocente y me creo inocente y me acepto inocente. Yo no me voy a hacer cargo de esa responsabilidad, no es mía, ¿no? Nací. Hoy día me creo inocente y descanso en que yo no soy responsable de eso. Es más, así cuando él, si tienen algún reclamo, con el Señor, vayan con él, ¿no? Háblenle a él. Conmigo no es, ¿no? Me creo inocente, me sé inocente. Ya no tengo más culpa por mi existencia, porque no tengo responsabilidad en eso. Y la decisión final y absoluta y soberana fue de Dios. De cualquier cosa es con Él. Para mí es un descanso saber que Él lo decidió porque tiene un plan.
¿no? Tiene un plan y es grandioso y es bueno. Y estoy en esa senda, emocionada por descubrir lo que se viene, ¿no? Entonces, esclarezco esto. ¿Soy o no? ¿No? Y si sí, la respuesta es sí. Resulté embarazada, por ejemplo, me hago cargo. No sé qué ejemplo más podría dar, pero ya, ustedes lo pueden ir rellenando, ¿no? Con cualquier ejemplo. No sé, Mi ejemplo es bien extremo. Sí. El adúltero. Sí, pero eso, sí, ¿cuántos matrimonios son rotos por la decisión que alguien tomó de infidelidad? Sí, exacto, sí, ya. Hombres y Asumo, vamos a tomar ese ejemplo que está vigente. Sí. Vigentísimo. Vigentísimo. Tomé la decisión de ser infiel. Me tengo que hacer cargo de qué voy a hacer con esto. ¿Qué hago con esto? Ahí lo que hizo David es el primer paso. Que la culpa me lleve al arrepentimiento, no de lo que hice, sino de lo que soy. Lo que soy. En el caso, por ejemplo, de que llegué al adulterio, bueno, en todos los casos, que llegué a mentir, que llegué a robar, ¿qué es la raíz que me llevó a eso? Y trabajar en eso, porque hay una raíz, ¿no? Y permite, como David, llevarnos delante del Señor y permitir que Dios nos trabaje estas raíces a profundidad. O sea, que no sea un tratamiento superficial. Así que si soy ladrón, ¿qué me lleva a ser ladrón? No solo arrepentirme de ser ladrón, sino también indagar con el Señor, permitirme que el Señor me haga llegar hasta la profundidad de qué es el motor que me provoca robar. ¿No? Es la única forma de que sea permanente, realmente que haya un cambio en lo que soy, no en lo que hago. Entonces, sí o sí, tengo que hacerme cargo, arrepentirme de eso. Y eso sí o sí va a implicar una acción. Como lo dice la Biblia, el que robaba, no robe más, ¿no? El que mentía, no mienta más. Entonces, sí o sí va a llevar una acción. Con la decisión, sí. Y tenemos que dejar de pensar que tenemos que hacerlo solos, ¿no? Porque no se puede. Somos humanos. Entonces, sí podemos tomar la decisión, pero necesitamos estar acompañados con alguien y sobre todo necesitamos a Cristo en nuestras vidas. O sea, no hay manera de hacerlo sin Cristo. No hay manera. Siempre va a ser mediocre ese cambio. Siempre va a ser no completo. Siempre al 50%. Entonces, yo voy a empezar por seguir caminando con Cristo en este camino en el que estoy ahora, no solamente de decidir creer, sino que realmente apropiarlo en mi carne, pero en mí, digamos, en toda yo, el hecho de que sí tengo valor para Cristo, de que sí soy su hija, de que sí me ama, de que sí quiere lo mejor para mí. No solamente aceptarlo, sino creerlo, ¿no? O sea, hacerlo propio en mí. Así que eso. Las decisiones son personales. Esas se hacen solas. Nadie puede venir a decidir por ti perdonar. Nadie puede venir a decidir por ti el saberte y creerte inocente. Nadie puede venir a decidir... No, las decisiones son personales. Y no se trata de creer que lo vas a lograr, ¿no? Porque tú puedes pensar, no, pero soy... No es que las decisiones son los primer pasos, ¿no? Y de ahí para en el camino primero tenemos que saber que no vamos a estar solo en el proceso porque Dios va a estar con nosotros. Es el Espíritu Santo el que va a hacer el cambio. Claro, y en ese proceso sí, lo mejor es hacerlo acompañado, ¿no? Tener una comunidad, un grupo de apoyo que esté dispuesto a caminar conmigo, a ver mis puntos ciegos, que tenga el valor y el amor suficiente como para decirme la verdad aunque me incomode, ¿no? A decirte la verdad con amor, no sin juzgar, sino con amor, Claro, la verdad. Es la verdad. La verdad. Sí, el problema es que ahora no decimos la verdad porque no queremos lastimar. Sí. Dejamos de decirla porque no queremos incomodar. Pero la verdad va a incomodar. Siempre va a incomodar. Sí, bueno. Y una vez arrepentidos... decididos, una acción, la acción que sea, ya lo opuesto, ¿no? Si robaba, no robó más, ya Después, y creo que el paso más importante, más complicado, es el de perdonarnos a nosotros mismos.
Qué heavy. Ese es, Eso sí que es. ese es el peor, porque mientras Dios dice las cosas viejas pasaron, venimos con nuestro arrepentimiento, como David, delante de Él. Él empieza inmediatamente de cero, acepta nuestro corazón arrepentido, que es todo su requisito, lo toma y empieza de nuevo con nosotros. Pero somos nosotras las que nos quedamos colgadas, ¿no? Y queremos seguirnos autoflagelando, queremos seguir castigándonos y haciéndonos culpables, ¿no? Entonces necesitamos perdonarnos a nosotros mismos, sí o sí, para poder avanzar. Y después, el permitirme disfrutar de lo que Dios tiene preparado para mí. Porque me lo merezco. Claro, porque hasta que no llego a ese punto de saberme amada, aceptada, perdonada, hasta no saberme con valor, hasta no tener identidad de hija en cuanto al Señor, siempre me voy a creer indigna de, Sí. ¿no? Como el del hijo pródigo, el que está ahí en la casa, que nunca se fue de la casa, pero aún así no mató nada, no comió nada, no hizo nada porque siempre pendiente de otras cosas y de otro y autoevaluándose mal, que no disfrutó de lo que era suyo, ¿no? Y el padre le dice, pero todo esto es tuyo, ¿no? Pero incapaz de disfrutarlo. De disfrutarlo. Sí. En cambio el otro que vino todo sucio después de haber hecho las 1001 cochinadas, me dijo, padre, Pero él también tenía cierto grado de incapaz de disfrutar. Él quería llevar en calidad de siervo y no de hijo. Pero sabes que leyendo esa historia me di cuenta que hay un... me di cuenta, ahora no vamos. Me di cuenta, los siervos reciben al hijo y dice que se gozan con el dueño. Se gozan y festejan con él. Dije, mira, creo que entre los dos hijos, ninguno, y los que realmente tienen el corazón correcto. Igual es entendible el por el siervo. hijo pródigo, ¿no? Después de todo lo que había hecho, viene con esa culpa y esa carga. Me imagino que también es parte del proceso, porque si no tuviéramos eso de que lo hice mal y quiero mejorar, no mejoraríamos también. Claro. Entonces está bien, venía con el bueno. Bueno, tenemos que llegar al punto del disfrute, del gozo. Y del pedir y se les dará, el de buscar y hallar, porque ya no queremos ni pedir. Ya no queremos ni pedir. Ya no queremos ni pedir porque me va a dar a mí. Sí. ¿No? El disfrutar de ser hija y de los privilegios de tener el papá que tenemos es pedir, ir y pedir. Clama a mí, yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que ustedes no han conocido. Y con eso yo me despido. Yo también los amo, me amo. Los amo, me amo. Amamos a todos. Ámense y amen al Señor. Y síganlo. Si lo llevamos a Cristo, y para cerrar, si lo llevamos a Cristo, somos inocentes porque ya pagó nuestra culpa. ¿No? Amén. Y chao.